hasta que se solucionen algunas cositas. Pero si alguien en particular lo quiere volver a ver, nos lo pide y en todo caso, digamos, de acuerdo con Carolina, lo pasamos hasta que pueda estar disponible en forma pública. Entonces, bueno, ahora sí damos comienzo formalmente a nuestro seminario de hoy, quien eh, tenemos el agrado de contar con la presencia de la arquitecta Carolina Kogan. Carolina es arquitecta por la UBA, como comenté recién, también es magíster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad. Actualmente es profesora adjunta de Teoría y de Historia de la Arquitectura del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de nuestra casa, de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Desde el año 2025 dirige en esta institución el Laboratorio de Documentos de Arquitectura, el LABDA, que es parte del funcionamiento de este laboratorio, los que nos va a comentar hoy. También es profesora en la maestría de Proyecto Arquitectónico de la FADU y es coautora de Ariadna Arquitecta, que es un lindo libro que es una introducción a la teoría de la arquitectura. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por ofrecerte dar esta charla, este seminario. Y ahora la audiencia es toda tuya. Lo único que les pido, por favor, colegas, es si apagamos micrófonos para evitar ruidos y cámaras también para mejorar el ancho de banda. Así que se los agradezco fuertemente. Y entonces solamente vamos a ver a Carolina. Adelante, Carolina, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación también a este ciclo. A ver, comparto entonces, ahí me avisan si se ve, esperen que perdí, ¿dónde lo tengo? Espérenme un segundo que se me fue. Sí, yo quiero apagar mi cámara y no puedo, Acá no sé qué está. pasa. A ver, ahí está. Vuelve a... A ver, Ahí está. ahora sí, ahí está. A ver, compartir. A ver, pongo. Ahí se ve bien, Carolina, ¿eh? Ya está. Ahí se ve bien. Sí, sí, sí. Si hay algún problema, te Bueno, aviso. no sé si puedo sacar esto. Ahí está. Ahí se te pasó la segunda, me Esperen que no parece. sé por qué se pasa. Sí, ahí está. Ahí está. Eh, bueno, no los veo, así que cualquier cosa me interrumpen. No sé por qué ahora, antes en el Zoom podía en general ver. Bueno, lo que voy a presentar es un poco lo que decía recién Roberto, que es el Laboratorio de Documentos de Arquitectura, que es el LABDA del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de esta escuela. Eh, Voy a presentar algunas transformaciones que empezaron a darse en los últimos años, o sea, desde que yo estoy, pero que en realidad empezaron antes. Y también me voy a detener en algunas reflexiones que fueron surgiendo del trabajo de este año, que fue sobre todo con parte de dos fondos documentales, que es parte del fondo Juan Molina y Bedia y parte del fondo Eduardo Leston. Entonces voy a presentar primero un poco estas transformaciones del laboratorio que tienen que ver con su profesionalización. Después me voy a detener un ratito bueno, qué estuvimos trabajando este año, en qué instancias estamos en relación a estos dos fondos. Y después voy a tratar de hacer algunos comentarios finales en relación a, bueno, el valor de estos documentos de proyectos, sobre todo, que es con los que estuvimos trabajando, y algunas reflexiones también que surgieron y, bueno, posibles líneas de investigación que empezaron a salir. Bueno, entonces sobre el laboratorio de documentos de arquitectura, es un laboratorio que creó el arquitecto Ignacio Montaldo en 2016, un poco con la intención de poner en valor y recuperar también el oficio técnico, eh, digamos, la calidad constructiva y su relación con el paradigma moderno de la arquitectura, o sea, esa relación que él decía, bueno, tratar de rescatar ese oficio a partir de una puesta en valor de los planos, sobre todo los planos técnicos, para indagar, digamos, en lo que él decía, bueno, entre el cómo se ve y el cómo se hace, ¿no? Y el cómo se construye.
De alguna manera, digamos, el trabajo comenzó con la idea de un atlas, que luego devino en esta página, que es el labda.com.ar, que es un catálogo, digamos, de plan, sobre todo, digamos, de planos eh, de documentaciones técnicas, pero no solamente, digitalizados, que tienen en general, o que refieren en general a edificios de Buenos Aires del tipo torre, que esto tenía que ver también con la investigación doctoral de Ignacio, aunque también luego se fueron agregando otros edificios como el Hospital de Orán, la Escuela Belgrano, bueno, que también, por ejemplo, ese material digitalizado fue pedido para la Bienal de Venecia, para representar a Argentina en la Bienal de Venecia, junto a otros proyectos este año, ¿no? Y todo este material, a su vez, fue bastante relevante para el instituto, sobre todo para las materias técnicas, porque también sirvieron como material didáctico a lo largo de estos años. Esta página, que fue construida también gracias a algunos subsidios y convenios, además, tiene una colección de fotografías que se hicieron de algunas de las obras de los documentos que están acá digitalizados, que son fotos nuevas, eh, que se hicieron de algunas de ellas, y también hay una colección de entrevistas a algunos arquitectos que fueron los autores de algunas de esas obras, con lo cual hay también todo un material que se generó además de ese catálogo digital. Lo que hay que aclarar es que hasta el año 2022 en el Labda, o el Labda no tenía la custodia de ninguno de los planos que digitalizaba. Esto se digitalizaba también gracias a un escáner digital para grandes formatos que está ahí en la imagen, que el Labda todavía tiene, y por otro lado ofrece también el servicio de digitalización. Pero, digamos, los planos que se digitalizaban no estaban en custodia del Labda, y por otro lado, estos planos tampoco tenían, o en la mayoría de los casos, en algunos casos sí, un tratamiento archivístico previo, ¿no? Lo que cambió, digamos, en el año 2022 fue que llegó a la universidad una donación de parte del fondo de Juan Molini Bedia, que son los planos que están en estas dos planeras, que eran de Molina y Bedia, la planera metálica vertical y esta planera de madera, que era del abuelo, además de Molina y Bedia, y su colección hemerográfica, un poco con el objetivo también de generar una hemeroteca en el instituto, dado que la Biblioteca Central de la Universidad no tiene hemeroteca, y que, bueno, las revistas de arquitectura son un insumo importante para nuestra disciplina. Entonces, llega ese material por un lado en 2022, y el año pasado también se concreta la donación de la colección bibliográfica y hemerográfica de Lala Méndez Mosquera. O sea, hay parte también del fondo de la arquitecta Lala Méndez Mosquera, que fue la directora creadora de la revista Suma por casi 30 años. Bueno, de alguna manera, digamos, tener estos materiales en el laboratorio hizo que nos preguntáramos, bueno, cómo resguardar, cómo tratar estos bienes patrimoniales por un lado, cómo volverlos accesibles, digamos, preservándolos, cómo poder activarlos. Bueno, eso activó una serie de preguntas que nos hicieron replantearnos algunas de las prácticas que veníamos llevando hasta adelante hasta ahora en el LABA, y por otro lado, bueno, repensar también sus objetivos. Eh, por eso, digamos, una de las primeras cuestiones que encaramos tuvo que ver con la profesionalización del Labda, porque, bueno, de pronto teníamos material bibliográfico, teníamos material de archivo, material que necesitaba también tratamiento de conservación, bueno, etcétera. Una de las cuestiones
digamos, que me parece que es, digamos, de la que empezamos a madurar, digamos, y tener conciencia también, era, bueno, adentrarnos en estos nuevos mundos, en estas nuevas disciplinas, cada una con sus especificidades, con sus normas. Era todo un mundo nuevo, pero, digamos, pese al momento, digamos, actual de financiamiento de las universidades nacionales, la UNSAM tiene a favor que cuenta eh, con dos instituciones vinculadas a los archivos y a la conservación de mucha trayectoria, muy importantes. Las dos son de la Escuela de Arte y Patrimonio. Una es la Fundación Espigas, que es muy importante para la historia de las artes visuales en Argentina. Tiene un archivo que ha ido creciendo muchísimo, digamos, con muchos profesionales de distintas áreas también, tiene una biblioteca muy grande. Y por el otro lado está el Centro Tarea de Conservación de Bienes Patrimoniales, bueno, que además tiene también su especialización en conservación de papel, que era, digamos, el problema también con el que nosotros empezábamos a enfrentarnos. Por otro lado, digamos, la cuestión bibliográfica, hemerográfica, nosotros, el LABDA actualmente tiene sede en el edificio Tornavías, donde está la escuela, o parte de la escuela, muy cerquita de la biblioteca central, con lo cual empezamos a pensar, digamos, esto es algo que también ahora estamos madurando, que ante, digamos, la falta de recursos y presupuestos en instituciones como las que estamos, una posibilidad sería pensar, bueno, una serie de alianzas estratégicas, ¿no? Para apoyarnos también en estas instituciones, bueno, para encarar un trabajo que necesariamente tiene que ser multidisciplinar, ¿no? Porque, digamos, empieza a intervenir, bueno, la archivística, digamos, con todas sus normativas, sus principios, su teoría, la bibliotecología por otro lado, las cuestiones de conservación, bueno, se sumarían otras más también. Por supuesto, nosotros como arquitectas o arquitectos o historiadores incluso de la arquitectura, nos queda todo un trabajo en relación a, bueno, entender cuál es el valor de ciertos documentos, entender también las técnicas con las que fueron realizados, entender también, bueno, las múltiples funciones de los productores de esos documentos, eh, pensar, digamos, los modos también de activarlos. Pero bueno, hay toda una serie, digamos, de tareas que obviamente requieren también especialistas. Un poco, digamos, los materiales que, bueno, la otra cuestión de la profesionalización tuvo que ver con esta diplomatura en gestión y conservación de archivos especializados en artes, que también es de la Escuela de Arte y Patrimonio, que, digamos, por ahora, bueno, nos abrió también todo este panorama respecto de todas las cuestiones que se ponen en juego en un archivo. Bueno, digamos, lo que nos puso sobre aviso esta incipiente profesionalización es, por un lado, que teníamos que repensar también las tareas del laboratorio, porque teníamos también la responsabilidad de cuidar todos estos documentos, y porque para la archivística la digitalización es un proceso que idealmente debería llegar recién al final, ¿no? Después de los procesos de identificación, de los procesos de clasificación, de los procesos de descripción, o sea que es algo que estaría recién al final y que además, bueno, abre toda una serie de problemas en las que ahora no me voy a meter, pero que tienen que ver también con, bueno, esto de duplicar problemas de conservación, el espacio, ¿no? Donde esos archivos se guardan, toda esa conservación digital también conlleva un montón de problemas, bueno, con lo cual esto hizo que repensemos también cómo enfrentarnos a estos documentos. Bueno, en esta tarea un poco es la que encaramos este año,
Pero aún así, digamos, esta incipiente profesionalización hizo que iniciáramos un proceso de identificación, sobre todo con el fondo de Juan Molina y Bedia, y por eso, y también con el fondo Leston, que ahora voy a contar, y por eso un poco alguna de las conclusiones. Bueno, el laboratorio actualmente está funcionando además con un programa de adscripción en investigación. Están estudiantes avanzados del Instituto de Arquitectura, Agustina Di Giorgis y Camila Ochman, Agustina Garibotto, Román Litiuniuk y Estefanía Gallini, que, bueno, están también adentrándose en este mundo de los archivos, ¿no? Digamos, hay cuestiones acá que todavía tenemos que terminar de definir, porque por una parte está la cuestión del archivo, por otra parte está la cuestión de las hemeroteca y biblioteca también que se está conformando, y por otro lado, digamos, entendemos o seguimos entendiendo al Labda como un espacio de investigación, ¿no? Pero bueno, digamos, la gestión de archivos y la investigación no son exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, el trabajo que implica cada una, y con lo cual, digamos, ahí hay que también ser bien cuidadosos. Eh, sobre el fondo Juan Molina y Bedia y el fondo Leston, bueno, esto tiene que ver un poco con la coyuntura, digamos, que se da a veces en las instituciones, que por distintas cuestiones nos hizo estar trabajando este año un poco con parte de estos dos fondos al mismo tiempo. Entonces, algunas de las cuestiones que pudimos pensar en estos meses de trabajo tienen que ver con el trabajo realizado a partir de estos fondos. El fondo Juan Molina y Bedia es un fondo cerrado. Su productor fue el arquitecto Juan Molina y Bedia. El fondo fue donado por la arquitecta Silvia Bache, que además de ser su socia, también fue su compañera. Y como les decía, llegó parte, digamos, de los documentos que él produjo como arquitecto proyectista, de manera independiente, con distintos socios, pero sobre todo con Silvia Bache, que llegaron en estas dos planeras que estaban en el estudio, que compartían los dos juntos. Y por el otro lado llegó también la colección hemerográfica. Por ahora empezamos a trabajar, digamos, en esta parte del fondo que tiene que ver con lo que podría ser, en principio, una sección vinculada a su producción como arquitecto proyectista, ¿no? En algún momento empezamos a idear también algún cuadro de clasificación que todavía está en borrador, porque justamente estamos todavía en un momento de identificación. Y el otro fondo, que es el de Eduardo Leston, que es un fondo abierto, que está aparte en custodia de su productor, es parte del fondo, son estos rollos que se ven acá en esta mesa, que él después rearmó en realidad en 11 rollos, que los acercó al Labda para digitalizarlos. Digamos, y lo que pasó acá fue que ya, digamos, con esta introducción que hacía y un poco con también ciertas, estos sobreavisos, digamos, que nos puso, bueno, introducirnos un poco en la disciplina archivística, estos planos no tuvieron tampoco tratamiento archivístico, con lo cual también propusimos por lo menos encararlo desde una perspectiva archivística. De alguna manera, los principios de la archivística que tienen que ver con el principio de integridad, de orden de procedencia, de orden original, perdón, y de procedencia, digamos, nos ponen en alerta o nos amplían la mirada respecto de que los documentos tienen solamente o portan solamente la información literal que hay en ellos, ¿no?
me interesaba, digamos, cómo lo cuenta Mariana Nazar en esta cita, ¿no? Que dice, bueno, es como una cuadrilla, en una cuadra de los documentos, incluye también su ubicación y relación dentro del fondo documental. La información se amplía al considerar quién y para qué lo produjo, cómo se organiza, cómo se conservó y cómo se accede a él. Entonces, digamos, volviendo un poco a estos materiales que teníamos en las mesas, nos preguntamos, bueno, si sabíamos qué lugar ocupaban estos planos en la trayectoria de cada uno de los productores, que por otro lado conocíamos, pero no exhaustivamente, y también cuál era la relación de estos documentos con, bueno, con otros planos y también con documentos de otras tipologías que también hayan sido producidos por los mismos arquitectos. Con lo cual, digamos, lo que iniciamos como proceso, digamos, a la par de, bueno, de una digitalización que empezamos a hacer ya con más cuidado, porque además los planos no tenían un proceso, digamos, no estaban digamos, no todos estaban aptos para ser escaneados con el escáner de grandes dimensiones. En el caso de Molina y Bedia, los que estaban en la planera vertical, que es una planera que como los ficheros verticales es muy mala para la conservación, estaban todos doblados y los papeles muy secos, con lo cual, bueno, igual ahora lo cuento, digamos, los retiramos de allí. Los de Eduardo estaban mejor en esos rollos y aún así separamos planos que no podíamos escanear, digamos. Entonces, en el caso de Molina y Bedia, que teníamos los planos en el lugar, suspendimos o estamos yendo más lento con el tema de la digitalización, porque además queremos adquirir una cámara de fotos para poder para poder armar un dispositivo para digitalizar esos planos y que no se pongan en riesgo, sobre todo cuando no pueden digitalizarse. Y en el caso de los planos de Eduardo, digamos que él nos acercó en realidad para que los digitalizáramos. Bueno, empezamos igual a trabajar también con él desde esta perspectiva archivística y fuimos escaneando los planos, separando, bueno, aquellos que no, digamos, por las condiciones del papel y demás, no podían pasar por el escáner. Bueno, entonces iniciamos también un trabajo de identificación, digamos, de los productores y de sus distintas actividades. Es un proceso que está, digamos, no está terminado. En el caso de Juan Molina y Bedia, como les decía, están, digamos, sus dibujos. Muchos de esos dibujos los hizo en sociedad con Silvia Bache, otros con otros socios. Eso también estamos identificándolo, porque los planos estaban en las distintas planeras, en realidad un poco según el tamaño, porque una planera, la horizontal, admite planos más chicos que la otra, con lo cual hay, digamos, planos de distintas obras en una planera y en otra, y la colección hemerográfica. La colección hemerográfica de Molina y Bedia y la colección bibliográfica de Méndez Mosquera, digamos, por ahora no avanzamos en esa línea, ¿no? Ahí tenemos pendiente pedir este asesoramiento también con la Biblioteca Central. Molina y Bedia quizás es más conocido como, o por sus libros, ¿no? El libro sobre Barragán, Mi Buenos Aires herido, sobre Botier, sobre Beretervide, bueno, una gran cantidad de libros, una gran cantidad de artículos que escribió también. Este último, el de alumnos y arquitectos, de alguna manera recupera, digamos, todo el trabajo que hizo Molina y Bedia, además como director, como el primer director de los archivos DAR de FADU, que es otro archivo de arquitectura
inscripto, digamos, como en nuestro caso, obviamente de otra envergadura, pero inscripto en nuestro caso en una universidad nacional. Él fue el primer director desde 2003 y él, digamos, procuró, él decía, ¿no? que los documentos no se convirtieran o que el archivo no se convirtiera en un cementerio de documentos muertos. Ya tempranamente, digamos, pensó, digamos, qué hacer con esos materiales, cómo armar el archivo, armó una gran cantidad de entrevistas muy valiosas a arquitectos docentes de la universidad, de distintas generaciones. Eh, Ahí hay un montón de material, digamos, para investigaciones. Eh, bueno, aparece también la propia voz de Molini Bedia en esas entrevistas, hizo una gran cantidad también de muestras, estas son algunas imágenes de la primera, que reunía arquitectos de estas 3 décadas, del 30, 40 y 50, entonces estaba dedicada a eh, Mario Roberto Álvarez, Solsona, perdón, Testa y Solsona. Eh, bueno, en la FADU fue también un docente muy importante, había sido docente en los talleres nacionales y populares, en los TANAPO. En los últimos años tuvo una cátedra de proyecto con Sorín, pero dio clases también en otras universidades, ya en el 57 en la Universidad Nacional del Nordeste, eh, dio clases también afuera, bueno, en cursos, fue un docente también muy importante de la Universidad Nacional de La Plata, o sea, su actividad docente es también una actividad muy reconocida. Y quizás lo que nos sorprendió también cuando empezamos a ver el material, digamos, de las planeras es que, o nos encontramos con que esta actividad, digamos, como arquitecto proyectista, es menos conocida. Digamos, hay algunas casas o algunos proyectos como este de Arquelú que están publicados, pero eh, digamos, mucho, digamos, de lo que produjo, digamos, para muchos de las personas, incluso con las que íbamos conversando, no eran tan conocidas. Bueno, del material que estaba en estas planeras, acá se ven es la planera de madera horizontal, donde los planos estaban bastante bien conservados, aparte es una planera antigua, con lo cual la madera está súper estabilizada. La otra es esta planera que cuando uno la abre, los planos tienen estos cartoncitos que hay que ponerlos para poder colgarlos y, digamos, toda esta posición, digamos, donde los planos además están un poco sueltos, hizo, por un lado, que algunos se cayeran y se desprendieran de estos cartones, que en general están agarrados con cintas de papel y demás, pero además estaban como curvados también en los bordes, con lo cual estos planos, los de la planera vertical, en principio los sacamos, armamos acá, gracias a la ayuda del LABCO, unos estantes para poder tenerlos en posición horizontal, a la espera también de poder guardarlos en una planera horizontal. Y lo que hicimos hasta el momento fue, ahí sobre todo Camila Hoffman y Agustina Di Giorgis, con mucha paciencia fueron anotando en qué orden habían llegado los planos al Labda, ¿no? Registramos, bueno, cada uno de ellos, anotamos cuáles estaban en los cajones, sobre todo porque habíamos sacado también los de las planeras verticales, y comenzamos a hacer una planilla donde fuimos también anotando, bueno, algunos de los atributos de cada uno de los documentos, el estado también en el que estaban. Bueno, esto es un trabajo que todavía está en curso y en lo que estamos tratando de avanzar ahora es en poder armar una cronología, poder armar, tuvimos algunas charlas ya con Silvia Bache, eh, la idea es poder armar una entrevista que ya quede como documento, un poco recuperando también esa colección de entrevistas
que ya había generado el Lambda antes. Y bueno, la idea sería también de las obras que están construidas, bueno, poder registrarlas fotográficamente, ¿no? Como proyectos que en principio están en curso. Bueno, entre los planos hay planos más vinculados a la construcción de la obra, ¿sí? En esa división que hacía Gregotti del proyecto, ¿no? Decía, bueno, hay una fase que tiene más que ver con la ideación del proyecto, ¿no? Digamos, donde uno se va aproximando a esa forma, ¿no? Uno diría, bueno, hay muchos de esos planos también había muchos de estos planos en las planeras de Molina y Bedia, y otros dice, bueno, destinados a comunicar digamos, el proyecto para su correcta ejecución, ¿no? Digamos, de los dos aparecen planos en esas planeras, hay algunos de concursos, ¿no? Este concurso más temprano, este otro proyecto para el concurso Isla 132 en Neuquén, estos todavía no están digitalizados. Eh, Quizás lo que nos sorprendió hasta ahora, pero bueno, estos son como primeras, y, digamos, cuestiones que nos llamaron la atención que podrían dar lugar a ciertas investigaciones en paralelo. O sea, por un lado estamos inventariando todo y tratando de armar esta cronología y biografía también, para poder llegar también a un cuadro de clasificación. Y por otro lado, bueno, algunas cuestiones que nos llamaron la atención tienen que ver con ciertas recurrencias, por ejemplo, en muchos proyectos. Hay muchos proyectos de casas, como estas que vemos acá, hay otras más. No solo en las casas, pero hay algo de este uso también del triángulo, de la circunferencia, digamos, que aparece, digamos, de los recovecos. Y un trabajo también que se repite en muchos de los proyectos, que tiene que ver con este trabajo más topográfico en el corte, sobre todo en estos proyectos más de escala doméstica. En relación al fondo, Eduardo Leston, bueno, es obviamente un fondo abierto. Eduardo, digamos, nos pide entonces esta digitalización. Él había notado que tenía en cada uno de esos rollos, esto no lo dije antes, los planos de Molina y Beria son más o menos 370 y son más o menos 900 las revistas que tenemos, y los documentos de Eduardo son más o menos 670 y pico también, los planos, ¿no? Eran casi el doble. En el caso de Eduardo, quizás las obras más conocidas tengan que ver con, bueno, la pileta y el gimnasio para el Parque Sarmiento, y el proyecto para lo que hoy es el Club de Amigos, que los dos los hizo como jefe de proyecto del estudio Cocourec. En el caso de Eduardo, como en el de Molina y Bedia, digamos, su actividad académica y docente es igualmente muy importante. Fue docente en la escuelita, digamos, después dio clases en muchísimos lugares, pero sobre todo en los últimos 20 años fue director de la carrera de arquitectura en la Universidad de Palermo. Tiene una actividad menos conocida que tiene que ver con su actividad artística, ¿no? Digamos, de pinturas, collage, grabados, bueno, un montón de documentos que, como ninguno de los documentos anteriores, tuvo hasta ahora, digamos, tratamiento archivístico. Entre los planos de Eduardo Leston, que hay bastante más
heterogeneidad que en los de Molina y Bedia, sobre todo por los distintos lugares donde él desarrolló su actividad, tanto profesional como académico, porque en los rollos hay documentos que son producto de esas dos actividades, tanto académicas como profesionales. Bueno, dentro de las profesionales hay proyectos que realizó de manera más independiente, como por ejemplo esta casa, de reforma, sobre todo proyectos domésticos, pero también realizó muchos proyectos con distintos socios. Trabajó para muchos estudios nacionales, por ejemplo, el estudio de Cocourec que ya mencioné, donde hizo no solo esos proyectos, sino, por ejemplo, este otro eh, para una localidad en Brasil, Itapema, digamos que tiene unos planos, bueno, acá no están los tamaños de los planos escritos porque no llegué a anotarlos, pero son unos planos estos que están hechos como con aerógrafo de grandes dimensiones, que llegaron a un alto nivel de desarrollo aunque no se construyeron. Trabajó para otros estudios, para el estudio de Carlos López, por ejemplo, bueno, varios estudios, incluso estudios internacionales también. Trabajó mucho también en organismos estatales, por ejemplo, realizó el conjunto Vicente López para la municipalidad de Vicente López, no está tan lejos de la UNSAM, una parte de este conjunto se construyó. Hay proyectos que hizo, no es este el caso, pero creo que ahora lo tengo en alguna otra diapo, para su maestría en Harvard. Hay muchos proyectos también que él hizo como desarrollos más personales, como este proyecto que llamó Casa Chorizo, del cual también hay como muchos dibujos. Bueno, este es otro proyecto que sí está publicado para Nueva México. Proyectos de concursos, como en este caso para la ampliación del centro cívico en La Pampa, que hizo con Sarkis, De Lucchi y Liernur, ¿no? Que tenía que ver con esta ampliación alrededor del edificio de Testa. Bueno, digamos, es como bien heterogéneo, digamos, todos los documentos. Y Eduardo nos acercó una planilla, digamos, donde él ya había empezado a ordenar cronológicamente muchos de los proyectos y también un PowerPoint que él había armado en realidad con la intención de armar un libro, pero que lo interesante del PowerPoint es que él aclara en la primera diapositiva que acá está todo, ¿no? Digo, ahí pegó un montón de imágenes, artículos, planos, bueno, cosas que tenía escaneadas que eran de menor dimensión y las digitalizó directamente él. Algunos archivos que él ya hizo en los últimos, algunos planos, digamos, proyectos que hizo en los últimos años, que ya los hizo con herramientas digitales, entonces tampoco están en el Labda. Con lo cual, dos cosas. Una, esta planilla, digamos, en donde él ya había empezado a anotar una planilla más extensa que lo que se ve ahí, ¿no? Donde empezó a anotar, bueno, cronológicamente sus actividades y por el otro lado el PowerPoint nos permitía entender también, bueno, esos materiales que teníamos en el Labda son una parte, digamos, de un conjunto mayor de documentos. Probablemente no todos pertenecen a la misma sección o serie, digamos, acá empezamos a imaginar también algún cuadro de clasificación por ahora muy borrador, estamos todavía en esta instancia más de identificación, pero, digamos, tanto en el archivo de Word como en el PowerPoint, anotó esto, ¿no? Que en lo posible estaba todo sin una preselección. Y también cuando nos había alcanzado los documentos al laboratorio nos dijo, bueno, acá están los rollos, fíjense ustedes qué digitalizar, ¿no? Es decir, si bien
en Eduardo Leston hay obviamente una conciencia muy clara, digamos, del valor de esos documentos. No hay, en principio, una preselección o una curaduría ya hecha sobre los mismos, ¿no? Entonces esto nos permitió, bueno, ahora vuelvo ahí, ir armando también una planilla con todos los planos, por ahora sin ningún, digamos, este es un inventario completo, eh, que también acá en principio armamos dos grupos en el laboratorio, que por momentos, bueno, estamos trabajando todos juntos, también con los atributos de cada uno de esos documentos. Y por el otro lado, en el caso de Eduardo, digamos, la posibilidad de conversar con él y un poco la dinámica también fue que él nos fue trayendo los planos de a poco, los rollos, perdón, de a poco, y digamos, los fuimos viendo juntos y también nos iba contando sobre los contextos de los documentos, a veces también sobre las técnicas con las que se realizaron, eh, bueno, sobre los distintos socios con los que los hizo, etcétera. Bueno, y lo último en lo que quisiera detenerme tiene que ver a modo un poco de algunas primeras reflexiones que surgen, que tienen que ver eh, con estos planos, digamos, en tanto documentos de proyectos, ¿no? Digo, hay arquitectos que dicen que, bueno, los documentos de arquitectura todavía no son arquitectura, es una discusión, eh, digamos, pero más allá de esa discusión, lo cierto es que los documentos, digamos, de proyectos sí son el único testimonio, digamos, del trabajo del arquitecto, ¿no? En ese sentido, o como decía Gregotti, que decía, bueno, son su última manualidad, ¿no? Digamos, acá todavía, de hecho, construidos de manera completamente manual. Estos planos, bueno, por un lado nos permiten estudiar las relaciones siempre complejas entre estos documentos y las obras, por distintos motivos. Por un lado, porque uno a veces en la obra no vuelve a los planos para decidir algunas cuestiones, pero por otro lado también porque los planos nunca, digamos, nos van a permitir, eh, digamos, pensar la obra en su completitud, digo, siempre hay algo, algo de índice y un montón de cuestiones que por supuesto en los dibujos no se ven y que la obra sobrepasa. Nos permiten, como en este caso, que son dibujos de las piletas y gimnasio para Parque Sarmiento, ver esa historia, digamos, del proyecto, ¿no? Esa historia de la génesis del proyecto, de la ideación de la forma, decía Gregotti, esa primera fase, ¿no? Bueno, cómo se fue pensando, qué otras cosas quedaron en el papel, incluso proyectos, bueno, que tal vez no fueron construidos, eh, y abren preguntas ahí también respecto de qué pasó. Bueno, los proyectos de concursos también abren otras preguntas. Eh, pero lo último por ahí con lo que quería cerrar tiene que ver con algunas reflexiones que surgieron del trabajo de estos meses eh, con y el adscripto, Román, el único ahí entre todas las chicas, que al momento, digamos, de armar estas planillas, digamos, con los atributos de los documentos, aparecían preguntas respecto de, bueno, ¿qué es una heliográfica? Como en este caso, ¿qué es el letratón? ¿No? Como estos fragmentos ahí de papel que se desprendieron, en este caso, en uno de los proyectos de Juan Molini Bedia, de estos planos que tienen ahí también el cartón para esta planera vertical. Eh, bueno, advertir que algunas de las superficies se realizaban con sellos o estos grandes planos, en este caso,
de Eduardo Leston, pintados con aerógrafo, ¿no? Con todo lo que esto supone, que es enmascarar. Bueno, estos planos que también tienen algo de esta lógica collagística, ¿no? Donde muchas veces hay algo de un calco que en realidad está pensado para que después este plano eh, se entregue en una Xerox, ¿no? Entonces, bueno, partes de esos planos que se van cortando de manera muy artesanal y se pegan con cinta que después no sale. Todas estas marcas, ¿no? Al costado de algunos de los planos que tenían que ver con ir probando las puntas de las Rotrings. Bueno, hubo ahí, digamos, al momento, digamos, de completar muchos de esos atributos, cosas que todavía tenemos que ahí terminar de pasar, que de alguna manera nos advirtió de algo que claramente sabíamos, pero digamos lo demostró de manera muy clara, que fue que acá hay todo un oficio y una manera, digamos, de hacer estos documentos que prácticamente no existe más, justamente por, bueno, el avance de las herramientas digitales, ¿no? Eh, que por otro lado también, digamos, vienen, ¿no? Transformando el hacer proyectual o el modo que podemos hacer, que podemos pensar la forma arquitectónica, no completamente distinta, pero digamos, claramente es un proceso del que todavía no advertimos, bueno, cómo será. Eh, pero bueno, hay algo, digamos, de la materialidad, sobre todo, de estos dibujos, y esto también un poco volvía sobre la pregunta del problema de de la digitalización, digamos, hay toda una cuestión material respecto de las dimensiones también de estos dibujos, ¿no? Que involucraban todo el cuerpo, algunos planos que se dibujaban entre más de una persona en una misma mesa, de una serie de herramientas también, eh, bueno, que se ha perdido. Y respecto de la dimensión, esto, ¿no? De ver como la totalidad, ¿no? Que cuando lo vemos así en la pantalla, de hecho yo acá que no anoté el tamaño de estos planos, no sabemos qué tamaño tienen, ¿no? Tienen el tamaño de la pantalla y así dibujamos hoy, digamos, en el AutoCAD, ¿no? Los planos no tienen el tamaño, en todo caso, hasta que se imprimen, si es que se imprimen, y si no, estamos viendo siempre sucesivas aproximaciones y hay algo de la totalidad que desaparece. Bueno, hay algo de eso que nos parecía que también era interesante recuperar o reflexionar o pensar cómo activar desde el trabajo con estos archivos. Y por último, bueno, empezó, digamos, parte, digamos, de ese trabajo, una serie de láminas que hicimos, que tenemos que ahí colgar, a ver si la semana que viene podemos tenerlas ya colgadas en los pasillos del instituto, eh, donde los planos, digamos, fueron impresos en escala uno en uno, ¿no? Entonces, por un lado hay algo, digamos, de toda esa materialidad que si bien no es el plano original, se percibe, sí hay algo también de restituir también esa dimensión que, bueno, que lo digital de alguna manera hace que desaparezca. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Carolina. Y ahora sí, colegas, si lo quieren, podemos prender las cámaras y micrófonos y agradecer con un fuerte aplauso a Carolina por tan linda presentación, ¿no? Que nos abrió un panorama súper interesante del tema. Muchas gracias, Carolina. Fuerte aplauso. Bueno, me alegro, me alegro. Muchas gracias. Y ahora Ahí sí, el trabajo estoy está. deteniendo, o ¿no? ¿Cómo, perdón? Ahí está. ¿El aplauso? El trabajo. Ahí Ahí falta, voy, sí, no sí. podía sacar nada. Eh, y ahora sí, el trabajo está abierto a consultas, comentarios, preguntas. Si alguien tiene por ahí, no sé si quiere levantar la mano. Eh, yo tenía alguna pregunta, Carolina, en lo que respecta a estos archivos que están armando. Bueno, algo ya mencionaste que en la FADU hay algún antecedente, un tipo de archivo para estos documentos, pero a nivel nacional, ¿hay varias experiencias o está limitado a algunas universidades o facultades?
¿Qué nos podés comentar? Mira, sí, algo de esto, en algún momento iba a presentarlo, después, bueno, me pareció que se me iba a ir un montón, pero eh, la verdad es que el tema de los archivos de arquitectura, bueno, como los archivos de arte en arte en general, vienen del último tiempo teniendo como, o han recibido un gran interés, digamos, ¿no? Y es cierto también que muchos fondos importantes, por ejemplo el de Bonet, el de Amancio Williams, se fueron a archivos afuera, sobre todo Estados Unidos, por ejemplo, pero es verdad también que como está pasando también con los archivos de arte, que está empezando a haber otra conciencia sobre nuestro patrimonio documental. Eh, y está, por un lado, el archivo de la FADU, que tiene algunos, eh, digamos, algunas colecciones, yo diría, porque no tiene tampoco fondos completos. Eh, y está el archivo de Itela, el archivo de arquitectura de la Ditela, que viene creciendo mucho en estos últimos 2 años, diría, sobre todo, que además está haciendo como una búsqueda bastante activa de fondos relevantes. Y yo diría, por lo menos en el ámbito local de Buenos Aires, esos son dos archivos importantes. Después hay archivos históricos, ¿no? El archivo de AISA, el archivo de la ciudad, bueno, digamos, con arquitecturas más del siglo XIX y XX, digamos, ahí también hay mucho material, pero en los ámbitos universitarios de Buenos Aires, por lo menos, creo que son estos dos en Buenos Aires, ¿no? Todavía no tengo tan claro el panorama en el resto del país. Claro. Y Carolina, asociado con esta pregunta, los arquitectos en su trabajo profesional diario consultan a veces a estos archivos como para en búsqueda bueno, por supuesto, de inspiración, de ideas o de tecnologías que tal vez ya se perdieron. Eh, Mira, hay para mí dos tipos de consulta. Una es, bueno, la que tiene que ver con investigaciones más académicas, más históricas, o para pensar, digamos, en cuestiones más vinculadas también a la enseñanza, digamos, eso por un lado. Y por otro lado, digamos, también, digamos, los arquitectos en términos proyectuales, Ujú, eh, yo diría sobre todo, no sé, a partir de los años 60, eh, digamos, los trabajos digamos, de otros arquitectos como referentes aparece, digamos, como un trabajo hoy, yo diría, incluso habitual, bien. pero, digamos, en distintos sentidos, no sé, yo acá tampoco lo puse, pero no sé, un arquitecto italiano, Aldo Rossi, decía que podría hacer proyectos como coleccionando proyectos de cosas vistas en otra parte, como sin tener que diseñar nada de cero, Ujú, ¿no? Eh, digamos, de esas experiencias hay un montón, digamos, mismo, no sé, justo está ahora la muestra del Teatro San Martín en el espacio de Bisman, ahí en Suipacha, Paraguay, abajo donde tiene la galería, donde están exponiendo algunos planos de Mario Roberto Álvarez para el Teatro San Martín, que son copias, porque justo ujú. tuvimos que ir ahí con introducción, una materia que damos, ahí está también Mariana, no sé si ya se fue o no, sí, ahí está. Y justo estaba la muestra de los planos de este teatro, que no estaban los originales, eran copias, hay algunas reducciones, pero fue interesante verlo porque ese es otro tema, cuando uno expone, si expone los originales, Ujú. cómo también se muestran estos documentos. Eh, y, por ejemplo, había una imagen, una foto, digamos, de una maqueta volumétrica del San Martín, donde se ve muy claramente esto que por lo menos siempre entendimos, que la ballena del CSK tiene la misma forma que la panza, ¿no?, de la sala del San Martín, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo digamos, proyectual, ¿no?, en Ujú. relación a las obras, y bueno, los documentos son necesarios para ese trabajo también, eh, digamos, tiene esas dos dimensiones, ¿no? Un interés proyectual por un lado
y un interés para la investigación histórica, académica, para la enseñanza. Claro. Bárbaro, gracias, Carlos. Lorena, ¿tenías la mano levantada? Bueno, gracias, Caro, por la presentación hermosa y felicitaciones. Gracias. No, bueno, un poco ya era más un comentario que una pregunta y un poco ya Carolina hizo reflexión a eso, que tiene que ver con la importancia de todo el trabajo que están haciendo para la investigación, esta segunda pata que decías, porque a partir de la sistematización bueno, todo este trabajo de archivo reflexivo, digamos, que están haciendo, pues es base, digamos, para potenciales investigaciones, ¿no? Investigaciones que traten sobre los propios dibujos, ¿no? No sé, el uso de la sección, nada, el uso de la perspectiva, las técnicas que Mm, mencionabas, ¿no? El oficio, esto de la heliográfica, el aerógrafo, el letraset, bueno, toda esta cuestión, pero también para entender la obra, ¿no? Como las versiones, edificios que no se construyeron, pero que nos ayudan a entender la obra construida, o las relaciones con otros contemporáneos, ¿no? La circulación de ideas a partir de estos materiales. La relación con otro tipo de obra de los mismos autores, como mencionaba Carolina, que tienen que ver con la didáctica, que tienen que ver con el arte o la pintura. Bueno, me imaginaba un montón de salidas de investigación para cualquiera de las cuales, digamos, todo el trabajo que están haciendo es fundamental. Eso. sí, sí, está bueno. A nosotros a ver, lo que nos pasó y un poco esto sí también nos advirtió este contacto también con la disciplina de la archivística, que tiene sus especificidades, que también nos alerta un poco de eso, decir, bueno, a ver, son dos cosas. Una es la gestión de archivos y pensar, bueno, cómo, eh, digamos, cómo se clasifica, se describe, digamos, hay todos una serie de procesos vinculados al tratamiento del archivo y por el otro lado la investigación, ¿no? Y un poco justo en ese artículo del que puse una cita, decía algo de eso también, bueno, tener cuidado con esto de colonizar el archivo en el sentido de ya, bueno, ya interpretarlo, sino como que, o sea, lo difícil acá tal vez es que están esas dos cuestiones juntas. Por un lado está el archivo y con lo cual eso deberá dar lugar a todas las investigaciones que nosotros podamos pensar y otras tantas que ni podemos pensar, ni siquiera ahora, tal vez en el futuro, y dar acceso. Eh, y por el otro lado, bueno, sí, digamos, poder avanzar en ciertas líneas de investigación como investigadores. Entonces, bueno, eso también fue algo, digamos, para poder pensar respecto de, bueno, cómo trabajar también en el Lauda con estos materiales. Gracias. Roberto Buneri, ¿tienes? Felicitaciones, Caro, por la presentación y bueno, y por el trabajo que comenzó este año, por esta estrategia de profesionalización de ese trabajo. A mí me gustaría también destacar que paralelamente al archivo, en el LAPTA también convive la hemeroteca, que también mencionó Carolina, que es una construcción también en el tiempo a través de donaciones que vamos recibiendo y que también busca generar como otra dimensión dentro del archivo que tiene que ver con la consulta de estudiantes, de investigadores, sobre material específico, un acervo, en este caso sobre todo el de Molina y Bedia, muy valioso desde los años 30 en adelante. Siempre hablamos con la gente de Biblioteca Central que para nosotros arquitectos muchas veces alguna de estas revistas tiene el mismo valor o más valor todavía que algún libro, ¿no? Porque muchas veces la sección de las hemerotecas en las bibliotecas generalmente no tiene un acervo tan importante y bueno, y además esta posibilidad de que a partir de tener una referencia de hemeroteca dentro de la escuela podamos empezar a formar parte, por ejemplo, de una ahora de bibliotecas y hemerotecas que están construyendo la CODFAUN, que son todas las universidades públicas del país. Está por lanzar prontamente una red de bibliotecas de las universidades donde vamos a ser parte gracias al acervo que tenemos en el LAB. Así que poner también en perspectiva de que esto, por supuesto, hacia adentro genera la posibilidad de un montón de cruces y de trabajos transversales dentro de las distintas
áreas de la escuela, investigación, extensión y grado, pero también hacia afuera nos puede posicionar dentro de redes todavía más grandes, federales y latinoamericanas, que están trabajando con agendas similares a la nuestra. Así que felicitaciones, Caro, por el trabajo. Bueno, sí, ahí hay otra parte que, va a ser ardua también, y ahí también está esa cuestión de distinguir, bueno, está la hemeroteca y dentro de la hemeroteca hay colecciones que también hay que identificar, o por lo menos tenerlas identificadas, bueno, y ese también es un trabajo, son todas tareas que también requieren tiempo. Bueno, gracias. No sé si hay más comentarios o preguntas. Karina, yo tenía una muy breve, pero breve respuesta también, por favor. Eh, Hablamos mucho de estos cambios que se vienen en este último tiempo, en la era digital en la que estamos viviendo. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo impacta este cambio tecnológico y también de la forma de las cosas en esto que ustedes están haciendo, la conservación? Es decir, la pregunta es, la digitalización actual, ¿no? El hecho de que actualmente se utilizan programas para generar este tipo de planos. eh, Impacta sobre el arte, porque estos planos también son en cierta forma obras de arte, digamos, por lo menos Sí, dibujos con sus trazos, sus características. ¿Cuál es tu opinión al respecto? bueno, a ver, yo soy, por lo menos los que tienen mi edad somos medio de la generación que quedamos bisagra porque empezamos a hacer planos a mano en la facultad, terminamos haciendo planos ahora digitales, em, pero claramente aprendimos algunas cosas haciéndolas a mano, o sea, viendo algo de la totalidad. Yo creo que definitivamente hay algo de las herramientas que no son neutrales y que nos permiten pensar las cosas de ciertos modos y no de otros. O sea, no digo que uno es mejor que el otro, digo que en principio es diferente. Ujú. Eh, ¿Cuáles son exactamente las implicancias? No sé si lo tengo tan claro. Sí me doy cuenta cuando hablamos incluso con estudiantes, eh, digamos, bueno, la aproximación, digamos, también a, por ejemplo, estas variaciones que uno va produciendo del proyecto a medida que lo va pensando, que a nosotros, en todo caso, haciéndolo en la computadora, necesitamos imprimirlo, agarrar un calco, seguir dibujando en el calco, tener algo como el control de la totalidad, que, que bueno, hoy en general ya se resuelve en la computadora, y ni hablar con el modelado, que ya le hace perder sentido también, en cierto punto, a todo este relevamiento bidimensional de los planos. Ujú. Eh, digamos, no tendría en principio una valoración negativa o positiva, pero sí me doy cuenta que transforma, digamos, el Sí, modo en que entendemos, digamos, y proyectamos, ¿no? Eso sin duda. claro. O Pero veremos cómo bueno, impacta más adelante. sí, Pero es sí. un cambio, ¿no? Terrible, ¿no? Después, en Es poco un gran tiempo, ¿no? cambio, Es un como cambio casi enorme. todo, Claro. ¿no? Sí, sí, Como sí, casi todo. terrible. Mm. Sí, bueno. Bueno, colegas, entonces muchísimas gracias Carolina por todo, gracias a ustedes por estar allí. Bueno, Entonces damos por finalizado oficialmente nuestro seminario de hoy. Nuevamente agradecemos con un fuerte aplauso, gracias Carlos. ¿No? Muchas bueno, gracias. gracias.